Hola, soy Carmen Aristegui, somos CNN. Hola, soy Mario González, CNN México. Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Gracias por estar aquí y gracias a nuestro invitado que aceptó nuestra convocatoria para estar en nuestro estudio de CNN en la Ciudad de México, Juan Felipe López Aimes, que es investigador del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM, pues es especialista en un tema muy grande, un tema muy importante del que se habla poco. El acuerdo de Asociación Transpacífica, en su versión resumida, el TPP, en su versión en inglés, es un acuerdo muy grande que involucra a muchos países, que se ha negociado, por lo menos en lo que a México corresponde, muy en silencio. No es un tema que haya atrapado la atención pública nacional como en su momento lo hizo el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, siendo esto un asunto de mayores dimensiones y de una importancia indiscutible. Pero partamos de eso, Juan Felipe, gracias, bienvenido. No, gracias a ti por la invitación. Partamos de eso, partamos de que es un tema del que prácticamente no se habla mucho en los medios. Mucha gente dice, ¿de qué me están hablando? Efectivamente, conocedores del tema económico o comercial incluso. Y te invito a que hablemos en un primer momento de la definición de lo que es esto. Y acto seguido, de si estamos o no, lo que algunos expertos han dicho como algo que puede ser inminente en la firma de un asunto de estas dimensiones. Pero te propongo, pues, Juan Felipe, el ABC. ¿Qué cosa es esto? Ya. Es un acuerdo de asociación que va más allá, de asociación entre la región de Asia-Pacífico y América, que incluye América Latina, algunos países de América Latina, Estados Unidos y Canadá. Es un acuerdo de asociación, lo que significa que es un poco más que el comercio, o sea, hay otros temas que trascienden la relación comercial o la vinculación comercial. De hecho, lo comercial es como que lo de menos, porque en realidad entre la región está bastante liberalizado el comercio. Así que lo interesante del TPP es todos estos asuntos que acompañan una relación comercial, pero que no es estrictamente una relación comercial. ¿Por ejemplo? Derechos de propiedad intelectual, asuntos medioambientales, regulación medioambiental. Hay un asunto muy sensible, muy delicado, que es la resolución de controversias entre inversionistas y el Estado. Entonces hay derechos laborales, también están incluidos. Eso es como que lo que más ha causado polémica, y dentro de cada uno de esos rubros, bueno, pues hay otros temas, por ejemplo, propiedad intelectual en industria farmacéutica o en industria de contenidos de Internet, en propiedad intelectual en tecnologías, etcétera. Ni más ni menos, o sea, ya solo con describir esto estamos hablando de unas dimensiones enormes para los países que están sentados a la mesa negociando, que son ¿cuáles? Ok, son 12 países. 12. Los originales, es un grupo pequeño de países, eran 4, que es Nueva Zelanda, Chile, Singapur, y poco después se incorporó Brunei Darussalam. Son los originales, ¿no? De hecho, son países de 3 continentes, ¿no? Pues Nueva Zelanda, el continente americano con Chile. Bueno, americano con Chile, Singapur en el sureste de Asia y Brunei también del sudeste de Asia. Y empezaron ellos en el 2002. Hicieron un acuerdo bastante integral, pero pues son países... 2002. Ahí empezaron las conversaciones, pero en realidad el acuerdo se firmó en el 2005 y empezó en el 2006. En 2008 Estados Unidos le llamó la atención, todavía con Bush, dijo, me interesa mucho, y se intentó sumar, pero ya le quedaba muy poco a Bush.
poco después de que Obama se hizo estos recorridos por Asia en el marco de APEC, también se interesó y prometió entrarle. Estados Unidos entró entonces en el 2010. México entró en el 2010 en octubre junto con Canadá y en el 2013 finales entró Japón. Me está faltando Canadá. Canadá entró junto con Estados Unidos. Australia, Brunei, Chile. Ok, esos son todos. Son 12. Entonces son países muy diversos, ¿no? En los extremos de la riqueza y la pobreza, en diferentes niveles de desarrollo económico, y esto pues hace un tratado muy complejo. Lo que empezó con, digamos, países con similitud de características que igual ni siquiera tenían tanta relación comercial o económica entre ellos, los primeros 4 que te digo, pero pues Estados Unidos al sumarse pues arrastró a todos los demás. Claro, pero qué mezcla tan singular, tan asimétrica, ¿no? Perú, Totalmente. Estados Unidos, bueno, lo que acabas de decir es una combinación, pues, ¿cómo se explica? Una coincidencia de interés en negociar una cosa de estas dimensiones, que tú dijiste, lo de menos es lo comercial prácticamente, porque lo comercial ya está muy abierto, pero ¿qué es lo que hace que conecten en interés estas naciones tan diversas? Pues es obvio que ante esta diversidad cada uno tiene sus propios objetivos e intereses. Por ejemplo, para Vietnam le interesa mucho el acceso al mercado estadounidense, ¿no? Pero para México pues es insertarse o no perder los privilegios que ya tiene con el Telecán con Estados Unidos. Entonces son diversas motivaciones, digamos. Sí, yo creo que cada uno tiene su propio interés, y Estados Unidos, aun cuando no tiene relaciones comerciales muy importantes con varios de estos países, obviamente también es una relación muy asimétrica, o sea, Estados Unidos es el gran mercado para todos ellos, pero no es así al revés. Entonces, Estados Unidos más bien lo que se discute es su intención de establecer un conjunto de reglas específicas para que otros se vayan sumando, y pues China está siempre en la mira para Estados Unidos en este acuerdo. De hecho, como ves, China no está incluida y tampoco ha sido invitada. No se le ha rechazado, pero tampoco se le ha hecho un lobbying como para que se integre, ¿no? China, por su parte, está haciendo desde el 2012 otro tipo de acuerdo regional, incluso, digamos, más amplio, pero que no incluye Estados Unidos. Entonces, ¿del mismo tipo? No, mucho más flexible, más el estilo chino de los plazos, más al acomodarse a las características de los niveles de desarrollo de los miembros, que son los 10 de ANSEA o de ASEAN, que es el sureste de Asia, prácticamente todos, pero también está ahí Australia, Nueva Zelanda, Japón, entre otros, pero no está Estados Unidos, y es solamente de la región de Asia-Pacífico y estos de Oceanía. Y al excluir Estados Unidos, pues Estados Unidos pues no quiere quedar y viceversa. atrás. Estos son dos bloques de negociación, digámoslo de esta manera. Sí. Juan Felipe, déjame hacer una pausa y regresamos en esta conversación sobre este tratado transpacífico. Bueno, recién se aprueba algo en Estados Unidos, me decías antes de entrar a la conversación formalmente al aire, se aprueba algo recientemente que es una especie de fast track de posibilidades al Ejecutivo estadounidense, a Barack Obama, respecto a el tratado transpacífico, lo cual ha alentado o alimentado la idea de que esto se va a acelerar y en algún momento dado firmarse. Después de la pausa me cuentas de eso y volvemos. Felipe, regresamos en esta conversación sobre el Tratado Transpacífico, este acuerdo transpacífico de asociación económica, mejor conocido como el TPP, por sus siglas en inglés, este tratado comercial. Lo que se aprobó en Estados Unidos recientemente, ¿qué significado tiene? ¿Qué implicaciones tendrá respecto a acelerar una aprobación de este grupo de países sobre este tratado? Este tratado pues ha tomado varios años ya, siempre había quedado en tiempos rezagado, ¿no? Desde el 2011 ya se quería tener una versión pues muy
mucho más avanzada, casi a punto de firmarse, pero pues estamos a 2015 y no ha sucedido. Es una negociación que ha tomado mucho tiempo, son muchos actores, son temas muy delicados y en este caso lo que se está buscando es darle la autoridad de, como es el título, la autoridad de promover el comercio, ese es el fast track famoso, lo que le da permiso a los negociadores de Estados Unidos de no tener que llevar al Congreso cada parte, cada avance de las negociaciones, para hacerlo rápidamente, fast track, ¿no? E incluso en la votación final no se somete a votación los pedacitos del acuerdo, sino el acuerdo completo. Y tampoco se necesita la mayoría que normalmente se necesita para otro tipo de acuerdo, sino es una mayoría más reducida de 51 votos en vez de 61, 62. Entonces esto acelera mucho más y simplemente se aprueba o no se aprueba. Ese es el paquete. Y eso es lo que Estados Unidos marcará como pauta en un tiempo determinado, pues, o indeterminado, mejor dicho. La autoridad que se le otorgó es hasta 3 años y extendible otros 3. Entonces, pues dentro de ese tiempo... Puede ser mañana o en 6 años o sí, no pues ya depende de qué tan avanzados estén, pero es algo que no sabemos. O sea, pues ese es parte del asunto de TPP, de este Tratado Transpacífico, porque en el caso mexicano, pues no es precisamente un tema de la agenda noticiosa en donde estemos hablando qué cosa va a pasar ahí, qué tipo de implicaciones tiene. No sé en los demás países qué tanta cobertura y qué tanto debate haya respecto a las implicaciones que tiene en temas fundamentales, no solo el medio, bueno, el tema comercial, como dices, ya se da por sentado, pero asuntos muy controvertidos que tienen que ver con el tema de propiedad intelectual, que toca esta zona de libertades en Internet, de posibilidad o no de restringir contenidos en Internet a partir de alegar derechos intelectuales, etcétera. Bueno, ese es uno de los grandes temas y polémicos no resueltos en esta negociación todavía. Pues ese es uno de los capítulos que se ha filtrado, ¿no? Y bueno, en cables de esos que se están desclasificando. De Wikileaks. De Wikileaks, porque si no nos enteramos, sí, ¿no? Si no nos enteramos. En los cables de Wikileaks nos dicen, aquí está pasando algo. Sí, sí, y ahí a tu pregunta de si se está debatiendo esto como en otros países, es la misma situación. La gente no sabe y hay una queja sistemática de, sobre todo, pues grupos o activistas de derechos humanos o activistas medioambientales o activistas sobre derechos de acceso laborales, acceso a medicamentos, todo esto que pues al no saber y al enterarse que reclaman información. Claro, ¿no? Y además pues un poco se criminalizan las protestas en función de eso, ¿no? O sea, uno puede entender que cierto tipo de negociaciones, sobre todo de esta naturaleza, pues tampoco se puede no, sí se podría poner a discusión pública, ¿no? Lo que pasa es que si eso sucede, pues nunca van a acabar de por sí. Bueno, pero esto ya es por eso tiene que saber qué están discutiendo. Lo que pasa es que esta es una secrecía ya obsesiva, ¿no? Y en principio lo que sucede o lo que se dice, por lo que se ha dado a conocer un buen día llega una iniciativa al Congreso y se aprueba. Pues eso va a acabar sucediendo. Sí, y lo que preocupa es que lo que se ha filtrado, que han sido borradores. ¿Qué dicen en el caso de Internet en particular? Los que lo han revisado y lo que se ha discutido es pues que sí hay cierta privación de los, digamos, del conocimiento común, ¿no? De lo que debería de ser para beneficio de la humanidad el acceso al conocimiento, que incluye pues los contenidos de Internet, pero también algo muy polémico es el conocimiento en la industria farmacéutica, ¿no? O sea, el tema de los patentes y los genéricos, pues es uno de estos grandes temas que pues ponen en una situación desfavorable a países menos desarrollados. E incluso México, ¿no? Que en los agregados económicos, pues es un país de renta media, tirándole alta, pero que tenemos
cuántos millones de pobres, ¿no? Entonces, bueno, 2 millones más en estos últimos días nos han informado, pues, ¿sí? Entonces, pues, somos de este tipo de países que estas reglas, pues, no nos convienen para nada, ¿no? Porque no podemos tampoco tener ese acceso que es lo que genera la innovación, lo que genera la producción de más conocimiento para beneficio de la humanidad, digamos, hablando de términos prácticos, ¿no? Entonces, todas las ganancias se siguen quedando en grupos empresariales gigantescos, transnacionales, muy poderosas, y parte de la crítica de quienes conocen estos documentos es que pareciera que fueron redactados por ellos, ¿no? Porque en vez de promover el comercio y la libertad, más bien ponen restricciones a por ejemplo, los derechos de propiedad, ¿no? Para beneficio de ellos. Y uno también puede entender este tipo de intereses por parte de las transnacionales, farmacéuticas, por seguir en el ejemplo, ¿no? Porque, pues, si se democratiza, digamos, esto, entonces las ganancias que son supuestamente para seguir la investigación y desarrollo de nuevos medicamentos, pues no alcanza, ¿no? Entonces, no puede ocurrir esto. Y bueno, pues volvemos después de la pausa para escuchar la parte final. Entramos en la parte final, regresamos hablando de este acuerdo transpacífico, volvemos con el experto. Bueno, regresamos en la parte final de esta conversación. Bueno, dentro de las cosas que nos compartiste en esta noche está este compendio, esta antología de varios autores que coordina Arturo Oropeza García de la UNAM con este texto de CEPAL UNAM, el TPP, precisamente el Acuerdo de Asociación Transpacífica. Fíjate qué buena manera de entender el asunto. Bueno, la pregunta, ¿no? ¿Bisagra o confrontación entre el Atlántico y el Pacífico? Bisagra, confrontación, ¿tú qué dices? Juan Felipe. Yo creo que sí hay que verle el lado geopolítico al TPP, ¿no? Como comentaba, China es uno de los actores más importantes no presentes en el TPP. Y un acuerdo semejante, pero con otro nombre, es un acuerdo de inversiones y comercio que es la versión con el Atlántico, Estados Unidos con Europa. Pues también tiene esta polémica, ¿no? De que no ha sido muy público, son temas muy sensibles, muy parecido el tipo de temas. Hay una lectura de estos dos procesos de negociación de acuerdos integrales económicos, que pues una lectura dice que el objetivo es aislar a China, contener a China o ponerle a China las condiciones para que se sume a este tipo de reglas y integre a sus procesos los estándares de Estados Unidos. Estos mismos estándares son los que se han intentado establecer en la OMC, en la Organización Mundial del Comercio, pero que no prosperan. O sea, la ronda de Doha, pues nada más no jala, porque este tipo de cosas no se le pueden imponer a todos los países, ¿no? Porque hay muchos países que pueden decir que no. Entonces, varios de los 12 que están aquí, pues son países que tienen sus propios intereses y que podrían, con algunas salvaguardas, decir que sí al TPP, ¿no? Entonces, es un proceso complejo, pero creo que en el fondo hay que ver el caso de China, ¿no? Como el objetivo final de esto. Una parte que también déjame retomar aquí de esta conversación, riesgos y oportunidades. Al final de cuentas, este tipo de cosas que son complejas, que involucran, pues ya lo dijiste, ¿no? Lo comercial, la propiedad intelectual, el medio ambiente, la resolución de controversias. Bueno, eso es todo un tema también, las soberanías, el alcance de las decisiones nacionales respecto a acuerdos que involucran a muchos países. Todo esto, al final de cuentas, luces, sombras, etcétera. En tu balance general, ¿qué me dirías sobre esta fórmula
inevitable. Riesgos, oportunidades, Sí. luces, sombras del TPP. Sí, tienes razón, porque hay cosas que podrían ser positivas, ¿no? Pero también hay el lado oscuro del TPP. Entre las cosas positivas que podríamos tener es que hay una armonización en reglas que permite un acceso a algunos mercados que podría ser interesante. Para el lado de México, su objetivo principal, a mí al menos me queda muy claro, que es defender su espacio en Estados Unidos. Y piensan que no pertenecer a él sería, no sé, absurdo, no viene al caso. El riesgo es pues que nos estamos insertando a la política exterior, al exterior de Estados Unidos, o sea, con sus propios objetivos. Y nos está, digamos, aislando de China, que es un problema. Podría ser un problema. Pero México ya hilvanó su destino en el sentido de Estados Unidos desde hace rato. Pues sí, en realidad es que... Es refrendar una definición de esta naturaleza que México tomó hace mucho tiempo. Entonces, la pregunta es, ¿para qué estamos en el TPP? O sea, si ya tenemos para no eso... perder precisamente esa identidad. Pero ya ¿América del Norte? Lo que no quieren es volver a negociar el tratado, el Telecán. Entonces, para no hacerlo, pues nada más estamos aquí en el TPP y que tiene eso. A mí lo que me preocupa, o sea, el otro reto es que integrarse al PPP es asumir las reglas nuevas del TPP, ¿no? En todos estos aspectos. Y yo creo que ahí entramos en desventaja. O sea, como para qué te incorporas a un tratado transregional que para defender tus intereses en Estados Unidos, que ya tienes, que igual no creo que se modifique tanto, pero sí tienes que sacrificar cosas para un supuesto mercado en Asia del cual nuestra relación es muy marginal. Entonces, en la balanza de costo-beneficio, yo no creo que valga la pena. En realidad, por todos los sacrificios a la soberanía, las cosas que los gobiernos pueden seguir haciendo, deberían de seguir haciendo, el recalcar la agenda social, por ejemplo, que el TPP hace un poco de lado, pues sí, hay asuntos laborales, de defensa de derechos laborales, que pues es algo muy válido, sobre todo con países en Asia que no se respetan o que son muy laxos, o que los estados y sus gobiernos intervienen en la economía, lo cual nos pone en desventaja con ellos. Y ese tipo de cosas creo que pueden verse desde esas dos perspectivas, como algo positivo, como una oportunidad, como una mejora a las prácticas, pero por otro lado hay muchos sacrificios que uno tiene que hacer que van a privar al gobierno mexicano de una política exterior integral, responsable, que es lo que debemos de tener, y una política de ciencia y tecnología, que es lo que nos va a ayudar a salir de esta trampa de dependencia que tenemos pues con la economía norteamericana. Pues Juan Felipe, todo un tema desde luego que habremos de seguir muy de cerca. Vamos a ver si en efecto, como algunos piensan, esta aprobación al ejecutivo Barack Obama en los Estados Unidos, Fast Track, va a significar un aceleramiento del proceso en el resto de los países, y si estamos o no ante una firma próxima o muy próxima de un tratado con estas características. Ya lo veremos pronto, en todo caso. Sí. Yo creo que es importante en el proceso de acelerar a los demás, porque había dudas de qué tan comprometido estaba Estados Unidos con esto. Con el Fast Track ya eso se libera. Entonces, muy probablemente las dudas que había puedan resolverse y las negociaciones ahora sí que sean serias, ¿no? Más serias de lo que... Y más rápidas, en todo caso. Pues todo un tema que merece la atención de los países involucrados y desde luego de la sociedad que pues tiene derecho a saber qué está pasando con un tratado transpacífico que se está negociando desde hace un rato y que no necesariamente está en el foco de la atención pública de este y de los demás países. Sí. Gracias, Juan Felipe, por estar aquí para hablar de ello, y estaremos en contacto si me lo permites. Claro que sí. Gracias y hasta la próxima. Y a usted, gracias que nos permitió acompañarle. Pásela bien, buenas noches. Hola, soy Trubskaya Liz, CNN México.